Buenas tardes a todos, bienvenidos a Finde. Son las 18 horas, día 13 de abril. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de Microsoft Query. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Les agradece la participación que tienen con nosotros en este evento, en el cual participa nuestro especialista Germain Tenorio Durán, jefe del área de estudios en computación en la Fundación, quien conducirá esta plática y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus sugerencias, sus comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlos. Germain, buenas tardes, podemos iniciar, por favor. Muy buenas tardes, licenciado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este. Muchísimas gracias, licenciado. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar en esta ocasión de una herramienta de Microsoft llamada Microsoft Query. Ojo, es una herramienta buenísima en cuestión de utilización de diversas bases de datos que nos va a permitir hacer una unión entre tablas sin utilizar funciones de Excel. Ojo, muy importante que no confundamos el uso de Microsoft Query con una nueva herramienta creada por Microsoft llamada Power Query. Son dos herramientas muy similares, pero a final de cuentas trabajan de distinta manera. Ambas herramientas las vamos a encontrar dentro de la pestaña de datos, en el grupo Obtener y transformar datos, la herramienta Obtener datos, y en la sección de otras fuentes vamos a encontrar nuestro Microsoft Query. Pero también en esta misma sección de obtener datos vamos a encontrar el editor de Power Query. Repito, no hay que confundirnos entre el uso de Microsoft Query con el Power Query. Microsoft Query es una herramienta pues, que comenzó a trabajar con Microsoft, con Excel, desde las primeras versiones que tenemos de Excel. Es decir, desde la versión 4.3, que fue una de las primeras versiones que tenemos de Excel. Microsoft Query trabaja consultas de datos a partir de secuencias de SQL. ¿Vale? Entonces, todo lo que hagamos por Microsoft Query va a utilizar secuencias de SQL. Muy diferente a lo que ahora hace Power Query, que lo que hizo Microsoft fue crear una nueva herramienta basada en Microsoft Query, pero quitando la utilización de SQL, creándonos un nuevo lenguaje de programación llamado lenguaje M. Muy similar a SQL, pero a final de cuentas es un lenguaje propio y exclusivo para Power Query. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué podemos hacer con nuestro Microsoft Query? Dentro de lo que son las bases de datos, yo preparé aquí un ejemplo para que entendamos mucho mejor. 4 tablitas que nos van a permitir hacer combinaciones de bases de datos, de tablas. Por ejemplo, tengo una tabla llamada restaurante. Esta tabla es una tabla de hechos, una tabla que nos va a permitir verificar todas las ventas realizadas por el restaurante, pero tiene una situación con algunos campos, que muchos de esos campos se trabajan por IDs. Por ejemplo, ID de la persona que atendió, ID de productos, ID de categorías, y esos IDs a final de cuentas pues son claves que no me dicen gran cosa dentro de esta tabla. Pero tenemos otras tablitas, por ejemplo esta de atendió, que justamente es para el ID de atendió, que es un catálogo. Este catálogo contiene los mismos IDs y los nombres de las personas con las cuales voy a sustituir esos IDs. En muchas ocasiones, para poder realizar esto, sin utilizar una herramienta como Microsoft Query, mucha gente utiliza funciones dentro de Excel. Funciones como buscar B. La situación con buscar B, digo, sí es una excelente utilidad, pero hace muy pesados a nuestros archivos. Lo que conlleva a que de repente empecemos a trabajar con mucha lentitud y sobre todo
cuando nuestras bases de datos son muy grandes. Por ejemplo, esta tabla de restaurante contiene 30.132 registros. Entonces, si hacemos buscar B para varios campos, pues vamos a terminar teniendo una tabla muy complicada, muy pesada y muy lenta en el trabajo. Y eso es algo que queremos evitar dentro del trabajo de Excel. Que esto se vuelva complicado y que se vuelva lento la utilización de nuestras tablas. Entonces, si tenemos tablas similares como estas, lo que podemos hacer para poderlas ocupar correctamente, pues es utilizar nuestras herramientas como Microsoft Query, ¿vale? Pero vamos a ver cómo funciona. Una de las reglas que debemos de contemplar cuando utilicemos esta herramienta de Microsoft Query es que todas las tablas que vayamos a ocupar deben de estar dentro de una sola carpeta. Esto porque a final de cuentas Microsoft Query es una herramienta bastante viejita que no ha sufrido muchas modificaciones como lo ha hecho Excel y que no nos permite hacer selecciones de otras direcciones de algunos otros directorios que no sea el mismo donde tenemos la información principal, ¿sale? Entonces, por eso repito, una de las primeras situaciones que debemos de tomar en cuenta es que todas las tablas deben de estar en la misma ruta, ¿sale? Una vez que corroboramos que todo está en la misma ruta, vamos a utilizar nuestra herramienta para unirlas y poder hacer una tabla con toda la información pertinente. Entonces nos vamos a Excel, dentro de la pestaña de datos, grupo obtener datos y transformar, herramienta obtener datos de otras fuentes y vamos a abrir nuestro Microsoft Query. Microsoft Query nos va a permitir obtener información, ya sea de orígenes de datos variados, de archivos de DBase. DBase es un gestor de base de datos muy viejito, que a final de cuentas todavía en la actualidad algunas empresas trabajan con él. Buenísimo en cuestión de manejo de bases de datos. Podemos obtener también bases de datos directamente desde el Excel, que es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Podemos ocupar bases de datos desde Access o de bases de datos de Visio, ¿vale? Tenemos no tantas posibilidades, pero sí las más importantes que teníamos en aquellos entonces. Decíamos, en nuestro caso vamos a ocupar tablas directamente desde Excel para combinarlas y que podamos obtener un buen resultado. Vamos a seleccionar archivos de Excel, le damos a aceptar. Ojo, les decía yo, es una herramienta muy viejita, tan viejita que los cuadros de diálogo que nos muestra, pues a final de cuentas, van de la mano con los Windows que teníamos en aquel entonces, nuestros sistemas operativos, que eran muy simples, ¿vale? Y ahí lo podemos corroborar con este cuadrito de diálogo. Pero bueno, aquí lo importante es que sepamos exactamente dónde están nuestros datos. Yo lo tengo en la carpeta de documentos, en una carpetita llamada Microsoft Query. Voy a seleccionar mi carpeta, verifico que estoy seleccionando archivos de Excel y observen que al darle doble clic me aparecen los 4 archivos que vamos a ocupar. Repito, todos los archivos que vayamos a ocupar para ser usados en Microsoft Query los tenemos que tener en la misma carpeta, ¿sale? Ya tengo aquí mis archivos, voy a ocupar el primero, le voy a dar a aceptar. Esto me va a abrir un asistente para generar esa consulta y lo primero que me va a pedir es qué campos quiero agregar de esta tabla, ¿sale? En este caso solo tengo 2 campos. Yo puedo ir seleccionando uno a uno e irlos agregando o simplemente seleccionar la tabla completa y agregarlos todos. Ojo, a partir de aquí empieza nuestra consulta. Si tenemos tablas muy grandes, tablas donde tenemos campos que a nosotros no nos sirvan, que nosotros no necesitemos para hacer nuestros informes, pues simplemente aquí voy a elegir qué campos sí y qué campos no voy a agregar a mi consulta para que el resultado final, pues a final de cuentas, sea lo que yo necesito y no la tabla que tenemos como origen, ¿vale? Pero repito, ahorita solo tengo 2 campos, voy a ocupar esos 2 campos. Vamos al siguiente pasito. El segundo paso me permite todavía hacer más concisa mi consulta. Yo aquí puedo elegir cualquiera de los campos de toda la tabla, de toda la información que yo tenga y a lo mejor limitar
qué es lo que quiero que me aparezca dentro de mi informe, ¿sale? Dentro de mi resultado final. Por ejemplo, si yo selecciono el campo atendió, observen que en la parte derecha dice incluir solo columnas donde mi campo, en este caso es atendió, y aquí puedo seleccionar cualquier elemento que yo quiera mostrar sobre mi tabla. Que en atendió un elemento sea igual a, que no sea igual a, que sea mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, etc. Tengo muchas opciones aquí sobre las cuales yo pudiera delimitar qué es lo que quiero que se muestre. Por ejemplo, yo quisiera que en atendió, por ejemplo, que sea igual a, y ojo, me va a decir, oye, pero ¿qué voy a escribir? No necesito conocer mis tablas al 100%. Digo, esto lo vamos a hacer con tablas nuestras, entonces necesitamos conocerlas. Pero a final de cuentas, si no recuerdo todos los datos, este asistente es fabuloso porque al abrir esta flechita, abrir este desplegable, me va a mostrar todos los elementos que contiene mi campo. Entonces, digamos que yo no quisiera que toda la información se pasara a mi informe. Entonces, le digo, por ejemplo, el atendido sea igual a Alejandro. Puedo seguir eligiendo, a lo mejor también quiero que sea igual a Joel. Y puedo seguir igualando a, por ejemplo, Mauricio. Y hacia abajo todavía puedo seguir colocando más y más y más elementos. Todos los elementos que yo requiera filtrar, que yo requiera que se muestren en mi resultado final, en mi tabla final, pues los voy a ir eligiendo aquí. ¿Sale? Repito, esto solo es en el caso de que querramos limitar nosotros qué datos se requieren mostrar, pero si no, podemos dejarlo sin ningún filtro y nos va a mostrar toda la información. ¿Sale? Ojo, esto lo puedo hacer en diferentes campos, no solo en un campo. Si mi tabla contiene 10, 15 campos y quiero filtrar sobre 3 o 4 de ellos, lo puedo hacer sin ninguna restricción. ¿Sale? Entonces, una vez restringido los datos que se van a filtrar, vamos a dar siguiente. Este otro pasito nos permite todavía ordenar la información. Digamos que para mí es importante que se ordenen alfabéticamente, entonces voy a poner atendió y me dice que cómo quiero hacer el ordenamiento. Si lo quiero ascendente o descendente. Y puedo filtrar por múltiples campos también. ¿Sale? Ahorita voy a dejar simplemente el atendió y de forma ascendente. Siguiente pasito. Y llegamos a la finalización de esta consulta, donde me da dos opciones. Una, devolverme los datos Excel. Ya hice mi consulta con filtros, con ordenamientos, devuelvo mi resultado final. Pero en el caso de nosotros que vamos a unir varias tablas, lo recomendable es ver los datos o modificar la consulta en Microsoft Query. ¿Vale? No quiero todavía ver los datos. Vamos a ver un resultado final ya que tengamos todas las tablas combinadas. Entonces vamos a ver los datos, le damos finalizar y esto nos va a abrir nuestra consulta de Microsoft Query. ¿Vale? Aquí voy a abrir todo. Ojo, Microsoft Query, les decía yo, es una herramienta muy viejita, todavía maneja menús, maneja barras de herramientas. Aquí en la parte de abajo vamos a encontrar las tablas, todas las tablas que nosotros vayamos cargando, y en la parte de abajo el resultado final que vamos a obtener si es que pasamos la información ya a Excel. Cuando vayan a combinar varias tablas, lo recomendable es que no tengamos ningún resultado, es decir, que borremos la información que tenemos aquí en la parte de abajo. Simplemente seleccionamos el campo y lo suprimimos hasta que quede la consulta vacía. Esto es porque en muchas ocasiones al querer cargar varias tablas, si ya hay un resultado final, nos puede generar un error y decirnos que no se va a poder cargar la siguiente tabla. Entonces, para evitar esos errores, justamente, pues eliminamos el resultado final. Ya que no tengo ningún resultado, vamos a subir las tablas que nos faltan para poder hacer esa combinación. Para ello, nos vamos a ir al menú y vamos a ocupar el menú de tabla. Aquí en tabla tenemos agregar tablas. Voy a dar clic y aquí nos va a mostrar las tablas que contiene
nuestro informe, ¿sale? Nuestro query. Tenemos solamente el de atendió, pero en la parte de abajo tenemos los libros. Y justamente por eso es la idea de que pongamos todos los libros en una sola carpeta. Aquí voy a poder abrir y ver todos los libros que contiene mi carpeta. ¿Sale? Solo esta carpeta. ¿Se dan cuenta? No tengo la posibilidad de poder colocar múltiples carpetas. Entonces ya tenemos el primero, digo, no se alcanza a ver, pero por lógica siempre es el primero y va en el mismo orden que los vimos en el asistente de archivos. Voy a seleccionar el segundo, ya me dice que es una tabla de categorías, simplemente la voy a agregar. Selecciono el tercer archivo, es una tabla de productos, la voy a agregar. Y selecciono el cuarto archivo, es mi tabla restaurante y la voy a agregar. Una vez agregadas todas las tablas que vamos a ocupar para hacer esta consulta, cierro mi ventanita de agregar tablas, voy a abrir mis campos, bueno, mis tablas, mejor dicho, para ver toda la información y de esta manera poder observar correctamente qué datos me van a servir para hacer mi consulta. Decíamos, nuestra tabla principal es restaurante. Aquí, por ejemplo, tengo un número de orden que voy a agregar con un solo doble clic. Después voy a poner la mesa que atendió esa orden. Y, por ejemplo, después quisiera yo saber quién atendió esa orden. En mi tabla restaurante tenemos un campo llamado ID atendió, que decíamos que va de acuerdo a la tabla que dice atendió, donde tenemos también el ID y tenemos el nombre de las personas que atendieron. Entonces voy a cambiar este ID por el nombre de quien atendió. Y ya tengo los nombres. Aguas, ahorita me está arrojando nombres al azar, porque no hay todavía una relación entre las tablas. Es decir, son tablas distintas y simplemente está rellenando. Ahorita explicamos cómo podemos unirlas. Perdón. Después de atendido, quiero saber qué productos ocupamos o qué productos vendió esa persona. Pero en la tabla de restaurante solo tengo el ID del producto. Yo quisiera ir combinando. Tengo una tablita de productos con donde justamente tenemos también el ID, pero aquí tengo el nombre del producto. Entonces voy a poner el nombre del producto. Tengo una tablita de categorías. También por aquí tenemos una ID de categorías. Voy a colocar esa categoría de mi tabla categorías para saber qué tipo de categoría es mi producto. Pero en restaurante también tengo una columna llamada tipo para saber qué tipo de producto es. Entonces la voy a agregar. Pero también quisiera yo saber cuánto me cuesta y en qué costo o en qué precio vendimos ese producto. Entonces, en la tabla de productos tengo un costo y tengo un precio. Repito, ahorita simplemente Microsoft Query está rellenando. Vean que todos los precios son iguales, todos los costos son iguales y lo mismo con tipo. Y no me está dando correctamente las categorías. ¿Por qué? Porque mis tablas ahorita están aisladas. Simplemente está rellenando. ¿Sale? Vean que ya estamos combinando las 4 tablas para obtener un buen resultado. ¿Sale? Ya no una tabla restaurant con IDs, sino que vengan los datos correctos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues hacer que las tablas se puedan comunicar entre ellas. A esto se le llama generar un modelo de datos o relacionar las tablas. Por ejemplo, vamos a relacionar el restaurante, el ID atendió, con la tabla atendió con el mismo ID. ¿Cómo se relacionan tablas en Microsoft Query? ¿Cómo podemos hacer que se comuniquen? Bueno, nos regresamos al menú de tabla y vamos a encontrar aquí una herramienta llamada uniones. Vamos a darle clic y nos va a mostrar este cuadrito de diálogo, donde vamos a poder ir seleccionando los campos que queremos que se unan, que se relacionen. Vamos a utilizar, por ejemplo, de la tabla de restaurante, el ID atendió, y a la derecha
vamos a utilizar de la tabla atendió el mismo ID atendió. Deben de ser exactamente los mismos campos, misma información, porque si no, de lo contrario, nos va a arrojar error en la relación. Y en este caso tenemos varios tipos de uniones. El primero dice, incluir solo los registros de restaurant y de atendió, donde restaurant ID sea igual a atendió ID, atendió. Otra es incluir todos los valores del restaurante y solo los registros de atendió, donde el restaurant sea igual al ID. Y la tercera dice que incluir todos los valores de atendió y solo los registros de restaurante, donde restaurant ID sea igual a atendió ID. Normalmente, cuando tenemos muchos datos en una tabla, como los tenemos en restaurante, y solo un dato en un catálogo, la unión, la relación, debe de ser la 1, donde todos los registros sean iguales. ¿Vale? Entonces vamos a dejar en este caso unión 1, vamos a agregar, y ya nos generó aquí una secuencia SQL, donde nos dice que va a ser un inner join, es decir, una unión, donde atendió sea igual a atendió ID de restaurante, igual a atendió ID de atendió. ¿Vale? Ya hicimos una unión, incluso observen que en las tablitas que tenemos aquí arriba nos aparece una línea de unión, indicándonos que están relacionados ID atendió con ID atendió. ¿Vale? Vamos a continuar. Hacemos lo mismo con los demás procesos. Ahora vamos a categoría. De restaurante, vamos a tomar el ID categoría. Y a la derecha de categoría, de la tabla de categorías, lo mismo, el ID de categoría. Misma unión, tipo 1, agregamos. Observen cómo poco a poquito esto se va modificando. La información va a ir diferente, dado el hecho de que ya tenemos relación y ya no solo nos va a mandar información para rellenar. ¿Sale? Y ya tenemos la segunda línea aquí. Vamos a hacerlo ahora con productos. Lo mismo, del restaurante, ID producto. Vamos ahora con la tabla de productos, ID producto. Mismo tipo de unión, tipo 1, agregamos y ya tenemos, ahora sí, los productos correctamente. Cada categoría, cada tipo, y vean que los costos y los precios ya cambiaron, porque ahora sí ya nos está mostrando los datos reales. ¿Sale? Una vez que hicimos estas uniones, voy a cerrar esta ventanita. Voy a mover un poquito mis campos. Yo puedo ajustarlos y acomodarlos a como yo necesite para que se vea de mejor manera la unión de estas tablas. ¿Sale? Entonces, de esta manera ya puedo ver que tenemos aquí ID de producto relacionado con ID de producto, ID atendió con ID de atendió, ID de categoría con ID categoría. Mi tabla ya tiene los datos que yo necesito. Una combinación entre 4 tablas que me va a dar un resultado final. ¿Vale? Teniendo este resultado final, ahora sí, la idea es que pasemos la información a nuestro Excel para que podamos utilizar esta información combinada de estas 4 tablas. ¿Cómo pasamos esta información? Nos vamos a nuestro menú de archivo y tenemos la opción de devolver datos a Microsoft Excel. Vamos a darle clic. Nos dice que cómo queremos utilizar nuestra información, que si queremos que nos devuelva una tabla, que si queremos que nos devuelva un informe de tabla dinámica o un gráfico dinámico. Es decir, Microsoft Query también viene ligado para que podamos hacer tablas dinámicas, no solo obtener resultados de tablas de datos. Por eso es que Microsoft Query nos afecta tanto visualizaciones de datos como gráficos y tablas dinámicas. En este caso lo voy a querer como una tabla y me pregunta que dónde queremos situar los datos. En una hoja existente, que en este caso lo voy a hacer de esta manera porque no tengo datos en mi hoja de cálculo, pero si ya tuviéramos datos, pudiéramos hacerlo en una hoja de cálculo nueva. ¿Vale? Repito, en este caso lo voy a dejar como hoja de cálculo existente. Voy a dar a aceptar. Nos va a importar los datos y observen que nuestro resultado final fue justo
como nosotros lo pedimos. Tenemos aquí el número de orden, la mesa que se atendió, quién atendió esa mesa, todos los productos que solicitó la mesa, de qué categoría pertenecen, qué tipo de alimentos son, o bueno, tipo de elementos son, cuánto cuestan y cuál es el precio. Y con este resultado final, pues yo ya pudiera hacer análisis, ya puedo hacer operaciones, ya pudiera hacer todo lo que yo necesite. ¿Sale? Esta es la forma correcta en la que debemos de utilizar nuestro Microsoft Query para poder hacer uniones de tablas sin la necesidad, repito, de utilizar ninguna función. Por mi parte es todo. Pasen una excelente tarde. Ojalá les haya gustado la información. Bonita tarde a todos.